Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre el contrato de prenda y el contrato de anticresis. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar en esta clase sobre el contrato de prenda. Vamos a mirar el código de comercio. Ahí voy a compartir pantalla. ¿Ya les aparece? No, ya. Señor, Sí, profe, ya aparece. ya aparece. Bueno, Ya, profe, ya. si yo le hablo de la prenda, del contrato de prenda, lo han escuchado anteriormente, ¿qué concepto tienen que sería la prenda? Doctor, es como esa garantía del mueble que se deja en pro del cumplimiento de pago de un contrato de compraventa o de una venta de un artículo. El artículo es como esa prenda que se deja en garantía. Ejemplo, un vehículo se vende, el comprador, su tarjeta de propiedad queda estipulado como prenda a la entidad que hace el préstamo del dinero. Es lo que tengo más o menos. Bueno, la prenda es un contrato de garantía real. Es decir, la prenda va a garantizar el cumplimiento de otro contrato. Entonces podríamos decir que el contrato de prenda sería accesorio. Normalmente el contrato principal va a ser el contrato de mutuo, de préstamo, donde le prestan el dinero. Como lo mencionaba Andrés, ocurre cuando las personas compran vehículos, ¿sí? Entonces la persona compró un vehículo nuevo y lo financió a través del banco. Entonces, ¿qué sucede? Que la entidad financiera le paga al concesionario el valor total del crédito. Normalmente oscila entre un 80 y 100%. O sea, la persona que compra carro nuevo o vehículo nuevo tiene que dar una cuota inicial de aproximadamente el 20% del valor del vehículo. Entonces le financia a la entidad el otro 80%. Es decir, que el concesionario cuando entregó el vehículo ya recibió el 100% del precio. Entonces esa entidad financiera queda siendo el acreedor. Y esta persona va a garantizarle al concesionario con una prenda sobre esa cosa que adquirió. ¿Alguien estaba levantando la mano? Sí, doctor, yo, buenas noches. Dime. Doctor, una pregunta. Es que la prenda regularmente es una garantía sin tenencia. ¿También hay prenda con tenencia? Sí, ya vamos a mirar ambas figuras. Gracias, doctor. Bueno, miremos entonces el artículo 1200. ¿Qué bienes son susceptibles de ser grabados con prenda? ¿Quién me ayuda leyéndolo? Artículo 100.
Artículo 1200. Bienes susceptibles de ser grabados con prenda. Podrá grabarse con prenda toda clase de muebles. La prenda podrá constituirse con o sin tenencia de la cosa. Ok. Entonces, hablamos de prenda cuando se establece sobre un bien mueble. Pero hay unos bienes muebles que no son susceptibles de esta figura de la prenda, sino de hipoteca. Y son las embarcaciones y las aeronaves, que siendo bienes muebles, se constituye sobre estos bienes como garantía una hipoteca. Pero del resto, todos los bienes muebles pueden ser susceptibles de la prenda. Miremos el artículo 1201. ¿Quién me ayuda con el 1201? Artículo 1201. Empeño de cosa ajena. No podrá empeñarse cosa ajena sin autorización del dueño. Si constituida la prenda, el acreedor tiene conocimiento de que los bienes pignorados son ajenos. Tendrá derecho a exigir al deudor otra garantía suficiente o el inmediato pago de la deuda. Entonces, podríamos hablar del empeño como una figura que va a variar de la prenda. ¿En qué va a variar el empeño de la prenda? En que en la prenda puede darse de dos formas, o puede haber dos modalidades de la prenda. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Puede haber dos modalidades de la prenda. Una modalidad es sin tenencia de la cosa. Entonces, sin tenencia de la cosa significa que el deudor tiene el artículo, tiene la cosa. Aun cuando existe la figura de la prenda, está en cabeza del deudor, como el ejemplo que colocaba hace un rato cuando las personas compran vehículos nuevos. O puede darse el caso de que las personas puedan constituir la prenda y el acreedor retenga la cosa, se quede con la cosa. Entonces ahí hablamos de la prenda con tenencia del acreedor prendario. La prenda con tenencia del acreedor prendario sería lo que conocemos como el empeño. No sé si ustedes han visto que a veces las personas llevan, por ejemplo, vehículos, hay unas consignatarias de vehículos donde llevan el vehículo para que le presten un dinero y deja el vehículo ahí en garantía. No hace ningún traspaso porque no le está transfiriendo la titularidad de la propiedad de ese vehículo, sino que lo deja ahí en garantía por el dinero que va a recibir. Eso es el empeño, ¿sí? Cuando queda entonces con la posesión de la cosa materialmente el acreedor. Dime, Cárdenas. Profe, es cuando uno le hacen la pignoración a un vehículo, ejemplo. Eso es prenda, eso no sería el empeño. El empeño es cuando quien prestó, es decir, la entidad a la que prestó o la persona que prestó se queda con la cosa, la retiene. Ahí estamos hablando en ese caso que sería un empeño, ¿sí? La prenda con tenencia del acreedor prendario. Y como lo dice el nombre, el acreedor, es decir, quien prestó el dinero, se está quedando con la cosa en garantía mientras le cumplen. Pero cuando se compra el vehículo, lo que conocemos como la pignoración, ahí el deudor está utilizando el vehículo. O sea, la persona
mientras está con la garantía y esté pagando, usa el vehículo. ¿Sí? Ahí puede ser de las dos formas. Ok, gracias. Dime, Chamorro. Gracias, doctor. Es que estaba comparando el empeño con el pacto de retroventa y me podría aclarar un poquito la diferencia fundamental, por favor. El empeño es diferente al pacto de retroventa. ¿Por qué? Porque es que en el empeño, como modalidad, por decirlo de alguna forma, como una modalidad o especie de la prenda, no se está vendiendo, no se está transfiriendo la propiedad de la cosa. O sea, la cosa va a seguir en propiedad del deudor. Va a seguir a nombre del deudor. Mientras que cuando yo hablo de la venta con pacto de retroventa, yo estoy vendiendo la cosa. O sea, estoy transmitiendo la propiedad a la otra parte. Y se estableció en esa venta una cláusula que por X tiempo, entonces, si se iba a vender por parte de quien había adquirido esa cosa, debía vendérselo en determinado plazo o en determinado tiempo, debía vendérselo a quien se lo había vendido a él. Ese es el pacto de retroventa, que es lo que nosotros conocemos de toda la vida como las casas de empeño o casas comerciales, que uno habla de empeño, pero realmente eso es una venta con pacto de retroventa. Doctor, a ver si entendí. Digamos que en la venta con pacto de retroventa yo comprometo el dominio de la cosa y en el empeño no. Exacto. Ya, gracias. El empeño solo se está hablando de que la cosa se deja en garantía. Entonces, cuando tú fuiste a la peña, cuando tú fuiste allá a la casa comercial, tú lo que estás haciendo es vendiendo la cosa, cualquiera que sea. Que el celular o el computador, ¿sí? Te lo compraron por 1 millón. Y te dicen, bueno, dentro de estos 4 meses siguientes, la casa comercial se obliga a venderle a Chamorro ese mismo artículo, pero ya no se lo va a vender por el mismo millón de pesos que se lo compró. Se lo va a vender, por poner un ejemplo, por 1.400.000, si se lo comprara a los 4 meses. Entonces lo que está haciendo Chamorro es llevando el artículo y vendiéndolo. Pero si pasaron más de 4 meses y Chamorro no fue a comprar la cosa, ya esa casa comercial quedó exonerada de ese pacto de retroventa. Entonces ya se lo puede vender a cualquiera. Ahí hay una compraventa. Por eso es que uno dice, que son usureros que están por encima de la tasa de usura. No, es que realmente lo que hay ahí es una compraventa. Entonces, como hay una compraventa, se puede perfectamente establecer que si uno va a comprarlo dentro de ese plazo, le van a vender en X plazo, en X monto, no como un interés. Dime, Andrés. Gracias, profe. ¿Se podría decir que otra diferencia entre estos dos es que para el tema del empeño de la cosa prendada, a ver cómo me perdí, necesita esta cosa tener un documento que lo haga dueño, acreedor, mientras que en la figura de la retroventa no? A ver, repíteme. Para este caso, se necesitaría que la cosa tenga un documento que refiera la calidad de dueño de ese mueble. No Mientras que en la de figura la cosa no necesariamente. Porque el ejemplo que le colocaba a Chamorro. Okay. O sea, Chamorro lleva el computador a la casa comercial. Y si el computador Chamorro lo compró hace mucho tiempo y ya se le dañó la factura o se le perdió,
Él no necesita llevar la factura para demostrar que ese computador lo compró él. Porque como son bienes que no están sujetos a registro. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de un inmueble o de un vehículo que sí están sujetos, pues ya es mucho más fácil esa parte. Pero en este tipo de circunstancias, como lo que nosotros normalmente conocemos como casas de empeño, ¿sí? O las casas comerciales, que se llevan son bienes muebles, que no están sujetos a registro. Entonces, ahí, ¿cómo va a demostrar que tiene la propiedad? Si tiene la factura, bueno, listo. Demostró con la factura que lo compró, que compró la bicicleta y que no es robada. Pero se parte de la presunción de la buena fe. O sea, son bienes que se presume el dueño quien tiene la cosa. No hay registro de bicicleta, o sea, decía que haya tarjeta de propiedad y que las bicicletas tengan una placa como tienen las motos. No las hay. Pueden inventarse que la registran no sé qué, pero eso no produce el mismo efecto. Porque no todas las bicicletas tienen la obligación de hacerlo. Ni no todas las bicicletas están ahí registradas. Sí, me hago entender. Sí, doctor, claro, perfecto. Y me surge ahí otra cosa con el tema de ese vehículo, cuando se hace con un vehículo que está en prenda, todavía en calidad de prenda, y lo vende uno, pues prácticamente no se podría legalizar esa venta a raíz de que pues está prendado, está pues prácticamente a otro dueño. Uno lo vende y la Eso otra persona lo revende. no, eso no está transfiriendo. La prenda no transfiere la propiedad. O sea, si tú tienes, por ejemplo, si alguno aquí compró un vehículo o una moto, un carro, y lo esté pagando y tiene la tarjeta de propiedad, miren la tarjeta de propiedad. Vean que en la tarjeta de propiedad va a decir propietario y ahí va a aparecer el nombre suyo. Y va a decir, al respaldo va a decir prenda a favor de o limitación al dominio a favor de, y va a aparecer el nombre de la entidad, pero está apareciendo que esa persona es el propietario, que tiene una limitación porque le debe una plata a otra persona, pero no significa que el carro está a nombre de la otra persona. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Yo Ahora, te comentaba. la prenda no saca del comercio las cosas. Cuando está una prenda, no significa que la cosa quedó por fuera del comercio. Lo que saca del comercio la cosa es un embargo, el embargo judicial, que el juez ordenó el embargo. Ahí quedó bloqueado y no se puede vender. Que tú vayas a la oficina de tránsito y vayas a hacer el traspaso de un vehículo que tiene una prenda y no te lo hagan alegándote que tiene la prenda, eso es otra cosa. Pero ahí hay otras directrices por parte de la oficina de tránsito o del Ministerio de Transporte. Pero realmente si uno se va a la norma no está sacando, la prenda no saca del comercio la cosa. Simplemente que el acreedor prendario puede perseguir la cosa en cabeza de quien esté, que es lo que sucede con las hipotecas. Igualito. Uno puede vender una casa que tenga una hipoteca. Y ese acreedor hipotecario va a perseguir la casa en cabeza de quien esté, independientemente. Bien. ¿Iba a decir algo, Claudia? ¿O preguntar algo? Sí, profe, es que quiero, a ver si de pronto entendí. El profesor me prestó un dinero, digamos 10 millones de pesos, y yo le di como prenda un vehículo, ¿sí? Pero sobre ese dinero. Y quedó pues en la cláusula que si yo incumplo, pues usted se queda con el vehículo hasta que yo le termine de pagar. ¿Sí es así? No necesariamente el acreedor se va a quedar con la cosa. O sea, O yo me quedo está con el bien. vehículo, lo utilizo hasta que le pague a usted.
Puede darse de las dos ¿Cómo formas, que es lo que hacen los bancos. ¿Sí? Por eso decía, si alguno Ok. tiene por ahí la tarjeta de propiedad y va a mirar, va a aparecer el nombre y dice, pero la persona está con la que está usando la cosa. Pero esa no es la única, esa sería sin tenencia del acreedor prendario, pero puede darse el caso, como lo mencionaba, con tenencia del acreedor prendario, que es lo que ustedes conocen como el empeño. Puede ser de cualquiera de las dos formas. No es exclusivo de una forma. Dime, Diana. Doctor, buenas noches. Es que tengo una pequeña controversia. Pues, por ejemplo, hay un señor que presta dinero, no es empresa, no es un banco, es un señor X, y él indica que presta 80 millones y le dejan una Chevrolet Captiva, ¿sí? Pero entonces, cuando se le hace como un tipo de prenda a ese vehículo, se tiene que sí o sí registrar para que de pronto ella no vaya y haga lo mismo con otra empresa. Lo venda. Pues digamos que, o lo venda, porque, por ejemplo, hay un caso, un proceso que se está llevando así, se tuvo que iniciar un ejecutivo prendario, el cual, cuando fuimos a expedir el certificado de libertad, ya aparecía con otro juzgado, el juzgado 12, ¿sí? Entonces, cuando no se hace la referente anotación hacia el certificado, pues se puede perder incluso ese dinero porque no hay más garantía. Adicional a esto, si pasan los años y el vehículo va perdiendo su valor, los intereses moratorios y demás, ¿eso se cobra? Bueno, a ver, explico cómo es la dinámica. De pronto, el ejemplo que colocas es, hay un embargo que no es de ese acreedor prendario, es de otra persona. O sea, pudo haberle firmado una letra o un pagaré o un cheque a otra persona. Y esa otra persona le presentó una demanda y lo embargó. Pero eso no evita que el acreedor prendario pueda ejercer el cobro. Tendría que el acreedor prendario hacerse parte dentro de ese proceso, demostrando que tiene una prenda. Y que la Y pues prenda también es está por bueno. encima espera y te explico el orden o la prelación de los créditos, como se llama técnicamente. Entonces, por el Código Civil hay una prelación de créditos. O sea, a quién se le paga primero, a quién se le paga después, y así sucesivamente. El orden que trae el Código Civil es: primero se pagan las acreencias tributarias. En segundo lugar, se pagan las acreencias laborales. En tercer lugar, se pagan las acreencias con garantía real. En cuarto lugar, se pagan las acreencias sin garantía. En el quinto lugar, se pagan las acreencias quirografarias. Y en el sexto lugar, las demás acreencias. ¿Cuáles son las acreencias quirografarias? Las letras de cambio, el pagaré, el cheque, la factura. Entonces, si la persona había firmado un título de valor con otro diferente a quien le hizo o le constituyó la prenda y le presentó una demanda ejecutiva y lo embargó, ¿qué tiene que hacer el acreedor prendario? Hacerse parte dentro de ese proceso ejecutivo y demostrarle a ese juez que él tiene prelación de crédito sobre el otro. ¿Por qué? Porque la creencia prendaria está por encima de la quirografaria. O sea, el ejecutivo pudo haberse iniciado porque firmó una pagaré o firmó una letra, pero la prenda desplaza ese cobro. Y entonces cuando se va al remate de la cosa, porque la persona incumplió y se va al remate dentro de ese proceso ejecutivo, no pagó, la plata que se recaude se le da prioridad a pagar el acreedor prendario. Entonces, en ese caso, el acreedor prendario no va a perder. Ahora, que se haya depreciado y de pronto el tipo de vehículo que dices, no creo que valgan ya ese monto, ya están por debajo de eso. Se desvaloriza pasando el tiempo, sí. Y eso le pasa a cualquier vehículo. Entonces, el acreedor prendario va a tener prioridad al momento de recibir los dineros.
se remató y entonces le van a pagar primero al prendario. Y pudo que ese tercero, que fue el que metió el ejecutivo, si sobra del pago de lo que se deba al acreedor prendario, entonces se le pagará al otro. Tiene la preferencia. Y no sobra, entonces ya. Ajá. Ah, ok. Y si no sobra dinero o no alcanza a suplir ese préstamo, ya no se puede hacer nada más si de pronto no tiene más Claro. bienes o demás. La prenda como tal, como la estamos viendo en el Código de Comercio, se busca es que el acreedor persiga primero los bienes dados en garantía. Pero si no alcanzó a cobrarse la obligación con esos bienes dados en garantía, ahí sí puede perseguirle otros bienes. Después de haber perseguido el bien dado en garantía. O sea que si no tiene, digamos, más bienes, ahí sí ya no hay nada más que hacer. Exacto. Pero tiene la Vale. prelación. Estaría por encima del que simplemente tiene una letra o un pagaré. Ok. Listo, profe, muy amable, gracias. La subasta es la que acabo de hablar del remaster, el 1202. Entonces, la prenda con tenencia, que es la que estaba mencionando, que sería esa cuando tiene el acreedor, tiene la cosa. La prescripción. ¿Quién me ayuda con el 1206? Prescripción. La acción real del acreedor derivada de la prenda de que trata este capítulo prescribirá a los 4 años de ser exigible la obligación. Entonces, la acción real, que es cuando el acreedor, aún teniendo la cosa, no le pagó el deudor, entonces el acreedor puede acudir ante el juez para hacer exigible su garantía, su obligación. ¿Y cuál es el plazo que tiene? 4 años. No es que tiene la cosa y entonces ya se queda con la cosa por la derecha, no. Tiene que acudir ante el juez para que el juez ordene entonces dentro del proceso la venta de la cosa, el remate. Y la prenda sin tenencia. Está en el 1207, que la prenda sin tenencia cuando el deudor conserva la cosa. Y ahora voy a hablar de una figura que modificó parcialmente la prenda. ¿Preguntas hasta acá? Profe, también hay un tiempo para el 1207, prenda sin tenencia, cuando el deudor tiene la cosa y digamos que no paga, ¿a qué tiempo se procede a ver, yo entiendo, y nos explicabas en otra cátedra, que había una figura hoy en día, que era por lo que los bancos no quebraban ya, y era que el Estado le pagaba como el 70% de esa deuda al prestamista. Pero entonces de ahí viene un tiempo para que solicitarle al deudor el pago de alguna manera. Sí. Eso fue modificado aquí por la ley 1676 de 2013. La ley 1676 de 2013 se conoce como la ley de garantías mobiliarias. Entonces, las garantías mobiliarias es como se conoce ahora el tema de
de la prenda, ¿sí? Sin tenencia del acreedor prendido. Miremos rápidamente esta norma, por lo menos el objeto y el ámbito de aplicación. ¿Quién me lee el artículo 1? A ver, doctor. Artículo 1, objeto de la ley. Las normas contenidas en la presente ley tienen como propósito incrementar el acceso al crédito mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía mobiliaria, simplificando la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de las mismas. Ok, y el artículo 2. Artículo 2, ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable a la Constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables, y a todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos o acciones u obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles. Ok. Entonces, si ustedes miran acá el objeto de esta norma y el ámbito de aplicación, que dice que el objeto era ampliar la finalidad ampliar el crédito, que la finalidad era que hubiese más crédito, resulta que termina siendo contraproducente. ¿Por qué? Porque realmente aquí se le permite al acreedor, entonces, que el acreedor pueda hacer la exigibilidad mucho más, de una forma mucho más expedita con el Código General del Proceso, ya vamos a mirar ahí que establece los procedimientos y van a ser mucho más ágiles, mucho más rápidos. Entonces, ¿se acuerdan que le había dicho que antes tocaba que el acreedor persiguiera primeramente lo que se le había dejado en garantía y que luego, si no alcanzaba a cubrirse la obligación, entonces después es que le podía perseguir los demás bienes? Resulta que aquí no, que aquí esta norma está facultando para que el acreedor de una vez no solo cobre la cosa dada en garantía a través de un mecanismo judicial mucho más rápido, que va a tomar menos tiempo y va a ordenar el remate mucho más rápido, sino que se va a poder pedir medidas cautelares sobre otros bienes, porque puede constituirse sobre todos los bienes muebles del deudor, y entonces ya no va a ser perseguir solo esa cosa que se dio en garantía, sino cualquier otra bien mueble, o incluso podría pedirse el salario. Entonces, estaba pagando el vehículo. Lo primero que se le va a perseguir es el mismo vehículo. Entonces, ya cuando se quería recuperar el carro, porque el embargo de un vehículo no es tan fácil. Primero viene el embargo, que es donde el juzgado le oficia a la autoridad de tránsito, a la oficina de tránsito. Cuando ya la oficina de tránsito, en este caso de Bogotá, el SIN, procede a cumplir con la orden judicial y ya aparece embargado el vehículo, entonces el juez ordena el secuestro del mismo. Y de ahí que ustedes ven que si la policía para y ve que el vehículo está siendo requerido por una autoridad, ahí le inmovilizaron el carro y quedó a disposición de la autoridad inmediatamente, o sea, del juzgado. Entonces, ese trámite o ese tiempo que podía pasar entre el embargo y el secuestro, puede pasar mucho tiempo, o incluso darse la situación de que el carro nunca lo secuestraran, de que lo embargaran pero nunca pudieran secuestrarlo, o sea, retenerlo como tal. Y entonces, pues mucho más difícil para el acreedor poder perseguir
a ese deudor para el cumplimiento de esa obligación, de esa deuda. Entonces, por eso se le permitió a través de esta ley unas herramientas para que pudiese pedirse, empezando el proceso, con las medidas cautelares, embargos de otros bienes o, por ejemplo, el embargo del salario del deudor. Y no tener que esperar necesariamente hasta que se capturara o se retuviera ese bien dado en garantía y se rematara. ¿Dudas? ¿Es viable buscar una renegociación de esa deuda del mueble? ¿Dependería de las políticas de la entidad? Sí, claro. Pues van a ellos a preferir siempre la posibilidad de renegociar y que el cliente o el deudor pues le cumpla con el contrato. Al final la entidad no le interesa quitarle los carros a la gente, porque el negocio de la entidad no es ese. El negocio de la entidad es prestar plata y ganarse una plata a través de los intereses que cobra. Ese es el negocio de la entidad, del banco. Cualquiera que sea que se llame el banco. Claro, que no significa que entonces que si tienen que presentar la demanda a poder ejecutar esa garantía, no significa que no lo van a hacer. Dime, Arias. Específicamente en lo que su merced nos está diciendo con la ley 1673 de 2013, o sea, ¿es viable o se puede dejar de agotar el recurso de embargo y secuestro para ir a otra garantía, para ir por detrás de otra garantía, o es necesario agotar el secuestro y el embargo? Ahora se habla, ya voy a buscar aquí en el Código General para mostrarle el articulado. Se habla de que se pide es de una vez la ejecución de la garantía, y la ejecución de la garantía es de una vez que se le adjudique la cosa a el acreedor o que se ordene la subasta, el remate, la venta en subasta pública. Ok, sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Sí tenía una, pero se me fue. Me acuerdo. ¿Se te fue la paloma? Sí, sí, señor. Se me fue la pregunta que tenía. ¿Alguna otra pregunta mientras Andrés Rodrigo se acuerda de la pregunta de él? Ustedes todavía no han visto procesal civil, ¿verdad? No, No, señor. No, señor. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al empeño. Da el caso, digamos, que uno deja la cosa y le prestan el dinero, y ya cuando uno tenga el dinero, digamos, va a recuperar la cosa, y la persona que lo tiene o digamos, lo tiene a su poder, no la quiere devolver. Digamos, recoge el dinero y no le quiere devolver la cosa. ¿Qué podría pasar? Pero tendría que, digamos, ser dando y dando. Pero hay mucha gente que deja, digamos, una cosa que vale mucho más del doble solamente por la necesidad del dinero, ¿sí? Ay, necesito tanto dinero, entonces deja algo que vale el doble. Y ahí puede ser que la persona que lo tiene a su poder no se lo devuelva. Pues tendría entonces la persona que era el deudor
demostrar la existencia del contrato y solicitar un amparo a la posesión a través de la respectiva autoridad, que pudiera ser la autoridad policiva o la autoridad judicial. Y ahí les aparece la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, si ustedes miran aquí el 467 del Código General del Proceso, habla de la adjudicación o realización especial de la garantía real. Entonces, fíjense que aquí nos dice que el acreedor hipotecario o prendario, cualquiera de los dos, podrá desde un principio, podrá demandar desde un principio que se le adjudique la cosa. Y de esta forma, pues se evita hacer el proceso ejecutivo y que al final del proceso ejecutivo se tenga que realizar el remate. Esto es una forma. ¿Cuánto va a ser el plazo? La garantía como proceso o la garantía como contrato mejor. Ya dijimos que es un contrato accesorio, ¿sí? El contrato principal va a ser el mutuo y el mutuo pues va a estar garantizado a través de un título valor. ¿Cuánto es el término de prescripción de los títulos? Va a variar, pero la mayoría van a ser 3 años. La prescripción de la letra de cambio son 3 años. La prescripción del pagaré son 3 años. La prescripción del cheque son 6 meses. La prescripción de la factura son 3 años. Normalmente cuando ¿me puede repetir nuevamente? una hipoteca, una garantía real, ya sea hipoteca o prenda, entonces se coloca o se hace preferiblemente a través de un pagaré. Entonces, en ese caso, ¿cuánto tiempo tendría? Que es lo que preguntaba por allá Andrés Rodrigo hace un rato. Serían, si está garantizado por un pagaré, serían 3 años. Dime. ¿Será que puede repetir las fechas de, ¿eso se llama prescripción o caducidad? Prescripción. Son cosas diferentes. La prescripción es para poder ejercer la acción de cobro, ¿sí? La acción para cobrar. ¿Cuál acción? Presentar la demanda ante el juez. Entonces, ¿desde cuándo se empieza a contar? Desde el vencimiento de la obligación, pero como son títulos que se dejan con espacios en blanco, por ejemplo, se deja en blanco la fecha de vencimiento del pagaré. Cuando se compra un carro y se le firma al banco, o se compró una moto y entonces se le hizo una prenda, se va a dejar en blanco el espacio y se va a diligenciar un documento que ha establecido la Superintendencia Financiera, que es la carta de instrucciones para llenar el título valor en blanco, los espacios en blanco en el título valor. Entonces, cuando la persona incurrió en mora, ahí es cuando se va a diligenciar el vencimiento del título. Y si son, por decir algo, 60 cuotas, 5 años, y quedó en mora, incurrió en mora en la cuota número 5, ya de una vez quedó facultado ese acreedor para cobrar las 55 cuotas que faltaban. No solo la que incurrió en mora, sino las que faltaban. Y exigir de una vez acelerar el cobro de las que faltaban. Entonces, ahí se llena el vencimiento. Y a partir de ese momento, del vencimiento, es cuando se hace el conteo del término. Vean que el 468 pues tiene aquí estas disposiciones especiales para la efectividad de la garantía. Entonces el 467 y el 468
del Código General del Proceso van a establecer los términos en los cuales pues se realizaría esa adjudicación. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que quedó mal el deudor, entonces el acreedor, la entidad financiera, le inicia el procedimiento que es muy rápido, como vieron ahí en la norma, para que el juez le adjudique la cosa. ¿Cuánto normalmente se va a demorar el juez? Un mes para adjudicarle la cosa. Es muy rápido. Le adjudicó y entonces a partir de ese momento recuperó la cosa y ya luego la vende sin necesidad de seguir el proceso ejecutivo hasta el final y que hubiese remate y no sé qué. No, porque como yo ya no tengo ya. ¿Dudas? Bueno, después más adelante verán la ley 1676. ¿Dudas sobre la prenda? Doctor, qué pena. Dime, Arias. Doctor, qué pena. Letra 3 años, cheque 6 meses, pagaré 3 años, factura 3 años. 3. 3, listo, gracias. Aquí en el Código de Comercio, en el 1220, habla de la prescripción de la prenda de 2 años, ¿sí? Contado a partir del vencimiento. Pero aquí, como lo dije ahorita, pues las entidades se están yendo por las reglas de la 1676, de la garantía mobiliaria. Entonces ya el acreedor no va a tener que esperar hasta los 2 años. Ahora vamos a hablar de otro contrato que se llama la anticresis. Dime, Marcela. Profe, buenas noches. Una última pregunta respecto al contrato de prenda o demás. Si el ejecutivo ya se ha iniciado o ya lleva bastante tiempo, igual se puede solicitar la adjudicación después con fundamento en el artículo que su merced nos explicó hace un rato. No. Eso tiene que hacerse antes de. Gracias, profe. Entiendo. Bueno, ahora hablemos de la anticresis. ¿Alguno había escuchado el término anteriormente? Sí, señor. Y claro que sí, doctor. A ver. Sí, doctor. ¿Cómo entienden qué es la anticresis? Eso se da en mi tierra, en Nariño. En nuestra tierra, Guillermo, eso se ve mucho. Por eso, pero ¿cómo? ¿Cómo el contrato? Uno arrienda un apartamento y da los intereses adelantados sobre ese apartamento que uno toma en arriendo. O sea, el pago del canon son un dinero que uno da, que viene siendo los intereses sobre el dinero que uno da en prenda. No entiendo la definición que estás dando. Explíquemela otra vez. Profe, la anticresis, ¿sí? Es un contrato por el que se entrega al acreedor un bien inmueble para que se pague con sus propios frutos, su usufructo. ¿Está leyendo el artículo? No, señor. El artículo es más largo, profe. Gina Caterín. Profe, un ejemplo. Tengo 30 millones de pesos. Digamos, tomo un bien mueble, digamos, una casa. Al dueño de esa casa le doy los 30 millones y él a favor de ese dinero me entrega el apartamento y a cambio de ese dinero yo vivo en esa cosa que él me entrega, ¿sí?
puede darse, pero ya vamos a ver. José Alfredo. Doctor, yo entiendo más o menos es que, por ejemplo, yo soy deudor y le doy en prenda a mi acreedor una finca, por ejemplo, y permito que él produzca en ella, siembre y saque provecho de ella y de lo que él obtenga, eso hace parte del pago de los intereses por la deuda que yo le tengo a ese acreedor. Exacto. Dime, Castañeda. Gracias, doctor. A mí me parece que es el mismo empeño típicamente que utilizan aquí por la región de Cundiboyacense, que es un empeño, pues le entregan la finca y el señor le da un dinero y cuando ya devuelve el dinero, entonces él entrega la finca. Y mientras tanto, pues él usufruta de esa finca. Pero no va a ser un empeño como tal. No, no hace un empeño como tal, no. Porque primero el empeño solamente se va a dar sobre bienes muebles. Entonces está hablando de una finca, no sería bien mueble. Pero digamos, la idea dentro del contrato de anticresis es que hay un deudor y hay un acreedor anticrético. Ojo con los nombres. Deudor y acreedor anticrético. Entonces, una persona que debe un dinero, le entrega la cosa, sea un bien mueble o inmueble, a otra persona, para que la otra persona tenga la administración de esa cosa y lo usufructe, y con ese usufructo se cobre la deuda. ¿Ok? Dime, Diana. Doctor, sería de pronto que el acreedor, o sea, en entregar a un acreedor una finca raíz, para que con los frutos que ésta produce se cubre la totalidad del préstamo, de la deuda, del crédito. ¿Puede ser así? Claro, pero entonces esa persona que recibe la cosa la arrienda perfectamente, ¿sí? No es que necesariamente él va a vivir ahí. O sea, puede vivir como puede arrendarla, porque el usufructo podría darse de ambas formas. Que él mismo lo usufructúe o por su, digamos, su vivienda, o que la arriende y recibe los arrendamientos, ese concepto de arrendamientos hasta que se paga lo que le deben. Chamorro, ¿cómo funciona por allá en Nariño? Lo que se hace allá normalmente es que se entrega un dinero por una cosa, se usufructa la cosa hasta que devuelva el dinero. Una vez devuelve el dinero, se devuelve la cosa y se acabó el anticres. Es como muy particular porque no se habla de intereses, de nada, absolutamente de nada de eso. Lo digo porque tengo un anticres en Nariño. Es simplemente das el dinero, usufructan la cosa y cuando te devuelve el dinero, le devuelve la cosa y cerrado. No es solemne porque se hace de palabra, aunque pues cuando lo quieren formalizar, sí se formaliza en un documento. Pero yo diría que esa es la costumbre allá en Nariño, que es de palabra más que todo. Sí, igual como les digo, la idea es que el acreedor anticrético tenga la cosa y se usufructe. O sea, tenga un beneficio mientras la otra persona le paga. O le dice, bueno, usufrúctala y con eso que te produzca te vas cobrando la deuda. Puede darse de las dos formas, del ejemplo que pone Chamorro, o ten la cosa, sácale el jugo, ponla a producir y con lo mismo que vaya produciendo te vas cobrando. Profe, algo así, yo tengo un edificio, 3, 4 pisos, digamos. Necesito una plata.
digamos, alguien me presta esa plata y yo le dejo el edificio a él para que él pues viva ahí o lo arriende, pues lo arriende hasta que yo le pueda pagar. Cuando yo ya le pague, él me devuelve el edificio. ¿Algo así? Sí, es que puede darse así de esa forma. Dime, Andrés Rodrigo. Doctor, esto entonces debe quedar por escrito. Si el acreedor anticrético se va a pagar con lo que saque del mueble o inmueble, o va a obtener una ganancia y después el deudor le paga. Debe quedar escrito. Pero es que la norma no va a establecer de que tenga esa formalidad de que sea por escrito. La norma no pone esa formalidad. Por eso ocurre como el ejemplo que habla Chamorro, porque la norma no exige esa formalidad. Ahí le compartí la pantalla. ¿Ya les aparece? Sí, señor. ¿Quién me lee el 1221? Artículo 1221 anticresis. La anticresis puede recaer sobre toda clase de bienes. El contrato se perfecciona con la entrega de la cosa. El usufructuario puede dar en anticresis su derecho de usufructo. Entonces miren que solamente se perfecciona con la entrega de la cosa. O sea, es un contrato real, no es solemne. Simplemente con que entregó la cosa, ya con eso se perfeccionó. Ahora que seguramente ustedes muchos, como algunos han dicho, han visto este tipo de contrato, pero de pronto ni siquiera tenían en cuenta o ni siquiera sabían que se llamaba anticresis. Muy seguramente sí. Pues como no es tan común por estos lados, pero doctor, una pregunta, digamos, si se quisiera hacer esto, si no se hace escrito, si es verbal, ¿qué procedimiento se puede llegar a hacer si hay incumplimiento? Se podría solicitar entonces una acción posesoria para que el juez le ampare la posesión y le devuelvan la cosa. El 1222. Caución y suscripción de inventario. El acreedor prestará previamente caución y suscribirá un inventario de los bienes que reciba, a menos que sea exonerado expresamente de estos deberes por el deudor. Ok. La 1223. Ok, revisiona las normas sobre usufructo. Son aplicables a la anticresis las normas relativas al derecho real de usufructo, en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de aquella. El acreedor está especialmente obligado a hacer producir la cosa y a pagar los impuestos que la graven, deduciendo su importe del valor de los frutos, o repitiéndolo del deudor, si estos no fueren suficientes. Ok. El 1224. Anticresis de establecimientos de comercio. La anticresis de un establecimiento de comercio obliga al deudor a ejercer permanentemente actividades de control y no le hace perder por sí sola el carácter de comerciante. Ok. ¿Y la 1225?
Solidaridad. Dale. Cuando la cosa dada en anticresis sea un establecimiento de comercio, serán solidariamente responsables el deudor y el acreedor anticrético respecto de los negocios relacionados con el mismo. Ok. Bueno, entonces, como se puede ver, este contrato de anticresis se puede hacer, por ejemplo, sobre establecimientos de comercio. Entonces, no solamente sobre un vehículo, sobre una finca, sobre un carro, sobre una moto, sobre un celular, sobre un computador. Se puede hacer también sobre un establecimiento de comercio. Profe, esa partecita del último artículo de solidariamente va en respecto a la manutención de ese establecimiento de comercio. El último, el 1225. Cuando la cosa dadas en anticresis sea un establecimiento de comercio, serán solidariamente responsables el deudor y el acreedor respecto de los negocios relativos o relacionados con el mismo. Por ejemplo, ¿cómo van a ser solidariamente responsables? Frente al carácter de las acreencias, porque es un establecimiento de comercio, pues va a tener unos proveedores. Esos proveedores pues le deben surtir X productos, X mercancía para que puedan desarrollar su objeto social. Entonces, en ese caso, va a haber una solidaridad entre el deudor y el acreedor anticrético. Porque, ¿quién va a ser el administrador? ¿Quién va a ser el que va a producir? Poner a producir el establecimiento. El acreedor anticrético, ¿verdad? Sí. Pero por eso la norma dice en el artículo anterior que es una obligación, cuando se habla de un establecimiento de comercio, que el deudor esté como monitoreando, ¿sí? Esté como monitoreando que no se le tire en el negocio. Porque es que si se le tira en el negocio, entonces pierden ambos. Y va a ser solidario frente a esas obligaciones el deudor. No puede decir, es que yo lo había entregado a la otra persona para que la otra persona administrara. Sí, pero usted no estuvo pendiente, entonces también tiene que salir a responder. O, por ejemplo, frente a los trabajadores. Entonces, si el deudor entrega el establecimiento va no solamente digamos, a comprender como tal, a comprender únicamente lo que se encuentra dentro del local, sino que el contrato de arrendamiento, todos los derechos que se desprenden de ese contrato de arrendamiento, o sea, pagar la renta, pagar el canon. Los derechos laborales que se desprenden del mismo, por ejemplo, los trabajadores. Entonces los trabajadores de ese establecimiento, si no le paga, si no les cumple con sus obligaciones, el acreedor anticrético, el deudor va a ser solidario en esas deudas. O sea que si no estaba pendiente de que pagara la renta, de que le pagara a los proveedores, de que le pagara a los trabajadores, ese deudor, que es el propietario del establecimiento, también tiene que salir a responder por no estar ejerciendo una vigilancia, un control sobre ese acreedor anticrético. Complicado. O sea, puede embalar el acreedor, puede embalar al deudor. Bueno, puede prácticamente sacar un usufructo y chao, se perdió. Ya me pagué y mire a ver cómo se defiende usted. Bien delicado. ¿Alguna otra pregunta? Eso se podría demandar, ¿no? O sea, que el acreedor vino, sacó su parte, no pagó arriendos, no pagó sueldos, chao, se fue. Podría generarse como un abuso de confianza penalmente, o quizás un hurto. Pero siendo el deudor, ¿sí podría alegar un hurto? Claro,
porque si está entregando las cosas para que el otro ejerza una función y no las cumple, no las ejerce, podría darse. Esto está bien delicado. Por lo menos el abuso de confianza, por lo menos. Ok. Yo me imagino que hay muchos casos así. Doctor, no me queda muy claro frente como tal a la deuda, pueden ocurrir dos casos, ¿cierto? Que con el usufructo del bien que se entregue, el acreedor se cobre del total de la deuda, o puede ocurrir que ese usufructo únicamente sean como por decirlo así, los intereses, y la deuda igual el deudor tenga que pagarla en su totalidad, ¿cierto? Pueden ocurrir los dos casos. Pero es que normalmente cuando se presta una suma de dinero hay que pagar unos intereses, que sean determinados o no por las partes en el momento, ya eso es otra cosa. Porque incluso si las partes no lo determinaran, el acreedor puede pedirle al juez el reconocimiento de unos intereses legales que están en el 1716 del Código Civil, que son el 6% anual. Ese es el interés legal. El otro interés sería el corriente, que es el que ustedes ven que mensualmente se establece por parte del Banco de la República y que lo certifica la Superintendencia Financiera. Ese es el interés corriente, que es el que opera para los bancos. Y el interés moratorio, que es una vez y media el corriente. Por ejemplo, si el interés corriente está en el 2%, ¿cuánto sería el moratorio? El 3% mensual. Ahora, las tasas en este mes, ya estamos en julio, ¿no? El mes que acabó de pasar, en junio, las tasas, el Banco de la República las dejó en el mismo monto, en 1.75. La tasa de interés. Entonces, así no se pacte el interés corriente, habría por lo menos lugar a cobrar el interés legal, el 6% anual. O sea, el 0.5 mensual. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, señor. No, señor. Ok. Bueno, voy a iniciar entonces el llamado a lista.